La cámara se enfoca en el rostro de Roberto Sosa. Una cicatriz profunda atraviesa su mejilla, un recordatorio constante de su pasado. Cada vez que se mira en el espejo, la imagen que ve no es solo la de un actor talentoso, sino la de un hombre marcado por tragedias. Su vida ha sido un escenario de dolor y lucha. Roberto siempre soñó con ser una estrella. Desde niño, se imaginaba en la pantalla grande, recibiendo aplausos y reconocimiento. Pero la vida le tenía reservado un guión diferente. La cicatriz no solo es física, es un símbolo de sus fracasos, de las oportunidades que se le escaparon. Cada papel que no consiguió, cada mirada de desprecio, cada risa burlona se clavan en su alma como dagas. En el mundo del espectáculo, la apariencia lo es todo. La cicatriz lo convierte en un paria. A menudo se pregunta, ¿soy un actor o solo un monstruo? Esa pregunta lo atormenta. La lucha interna entre su deseo de ser aceptado y su realidad lo consume. Se siente atrapado en un laberinto sin salida. Una noche, mientras se prepara para una audición crucial, su mente se llena de dudas. La presión es abrumadora. La sala de espera está llena de rostros perfectos. Todos con sonrisas brillantes y piel impecable. Roberto se siente como un intruso. La cicatriz parece brillar bajo las luces, un faro de su inseguridad. En ese momento, recuerda a su madre. Ella siempre le decía que la belleza viene del interior. Pero, ¿qué pasa cuando el exterior grita lo contrario? La voz de su madre resuena en su mente, pero la realidad lo golpea con fuerza. La industria no perdona. La belleza superficial reina. Roberto se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería ocultar su cicatriz? ¿Debería someterse a una cirugía para encajar en el molde? La idea lo atormenta. Por un lado, podría ser el actor que siempre soñó ser. Por otro, perdería su esencia, su autenticidad. La noche de la audición llega. El director lo observa con una mirada crítica. Roberto siente que su corazón late con fuerza. Cada palabra que pronuncia es un intento de demostrar su valía. Pero la cicatriz lo persigue. Cada línea de su actuación se siente como una lucha entre su verdadero yo y la imagen que el mundo espera ver. Cuando termina la audición, el silencio es ensordecedor. El director se inclina hacia adelante. Su expresión es impenetrable. Roberto aguarda. Su respiración se detiene. ¿Lo aceptarán o lo rechazarán? La incertidumbre lo consume. En ese instante, una pregunta lo asalta. ¿Vale la pena sacrificar mi identidad por un sueño? La respuesta se siente como un eco en su mente. La cicatriz no solo es un recordatorio de su pasado, sino también de su lucha por encontrar su lugar en un mundo que no siempre acepta la imperfección. La cámara se aleja lentamente, dejando a Roberto en un mar de duda. La tensión es palpable. ¿Qué decisión tomará? ¿Se arriesgará a ser él mismo o se conformará con lo que otros esperan de él? La cicatriz en su rostro es solo el comienzo de una batalla mucho más profunda. La pantalla se oscurece y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Es posible encontrar la belleza en la imperfección? La respuesta podría cambiarlo todo. Roberto siempre había sentido el peso de las expectativas. Desde pequeño, su madre lo llevaba a los ensayos de teatro. Las luces brillantes, el murmullo del público, todo lo que él deseaba. Pero en su corazón, una sombra se cernía. Su padre, un hombre de principios firmes, desaprobaba el mundo del espectáculo. Para él, el arte era un lujo, no una carrera. Cada vez que Roberto se subía al escenario, sentía la mirada de su padre. Era un fuego helado que lo atravesaba. ¿Qué pensaría su padre de él? Estaría decepcionado. La presión era abrumadora. Su madre lo animaba, le decía que tenía talento. Pero en el fondo, Roberto sabía que su éxito podría significar el fracaso de su padre. La dualidad de su vida lo consumía. En casa, su madre lo abrazaba.
Le decía que debía seguir su pasión. Pero cada vez que regresaba a la sala, el eco de la desaprobación de su padre resonaba en su mente. Era un conflicto interno que lo desgastaba. ¿Debía ser fiel a sí mismo o a su familia? Mientras ensayaba una escena intensa, sintió que el aire se volvía denso. Las palabras se atoraban en su garganta. La emoción lo invadía, pero la imagen de su padre lo paralizaba. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su madre se decepcionaba también? La lucha entre el deseo y el deber lo mantenía despierto por las noches. Roberto se miraba al espejo. Veía a un joven dividido. Un artista en potencia, pero también un hijo atrapado. La pregunta lo atormentaba. ¿Podía ser feliz si su padre no lo aprobaba? La búsqueda de su identidad se tornaba en una batalla interna. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de la desaprobación que lo acechaba. Las semanas pasaron y la tensión aumentó. Su madre organizó una función especial. Era su oportunidad de brillar. Pero la noche del estreno, el miedo lo invadió. Se preguntaba si podría soportar la mirada de su padre entre el público. La idea de decepcionarlo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente bueno? Mientras se preparaba, su madre le sonrió. «Eres un artista, hijo. Hazlo por ti». Pero esas palabras no eran suficientes. La voz de su padre resonaba en su mente. El arte no es un camino seguro. La lucha entre el amor y el miedo lo consumía. Finalmente, llegó el momento. Las luces se apagaron y el telón se levantó. Roberto se encontró en el escenario, rodeado de sombras. La música comenzó y su corazón latía con fuerza. Cada paso que daba era un desafío. ¿Podría dejar atrás el miedo? ¿Podría ser libre? La actuación comenzó. Se sumergió en su personaje, pero la imagen de su padre seguía presente. Cada línea que pronunciaba era un grito de liberación, pero también un eco de su conflicto. La historia que contaba era su propia historia, un reflejo de su lucha interna. A medida que avanzaba la obra, la tensión aumentaba. El clímax se acercaba, y Roberto sintió que todo se desmoronaba. La pregunta lo atormentaba. ¿Podía ser él mismo sin perder el amor de su padre? En ese instante, comprendió que su arte era su verdad. Pero, ¿a qué costo? El final de la obra llegó, y el público estalló en aplausos. Roberto sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había logrado lo que se propuso, pero la mirada de su padre aún lo perseguía. ¿Lo habría visto? ¿Lo habría aceptado? ¿Lo habría aceptado? La ovación resonaba en sus oídos, pero su corazón seguía dividido. Al salir del escenario, su madre lo abrazó con orgullo. «Lo hiciste increíble, hijo», pero en su mente, la sombra de su padre seguía presente. La lucha no había terminado. La búsqueda de su identidad continuaba. ¿Podría reconciliar su amor por el arte con el deseo de complacer a su padre? Roberto se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La presión familiar lo había moldeado, pero también lo había empoderado. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría encontrar su camino sin perderse a sí mismo? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara. Su historia apenas comenzaba a escribirse. Era un día soleado cuando todo cambió. La risa de los niños resonaba en el parque, pero para él, el mundo se detuvo. A los 11 años, un quiste en su mejilla se convirtió en el centro de su universo. La noticia llegó como un rayo. La cirugía era inevitable. La cicatriz, una marca que llevaría para siempre. El día de la operación, su corazón latía con fuerza. Se miró en el espejo. ¿Quién sería después de esto? La incertidumbre lo consumía. La anestesia lo llevó a un sueño profundo. Pero al despertar, la realidad lo golpeó. La cicatriz era más que una herida física. Era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Los días siguientes fueron un tormento. Miradas curiosas, susurros a sus espaldas. La cicatriz se convirtió en su sombra. Se sentía atrapado en un cuerpo que no reconocía. La autoestima, un concepto lejano. ¿Cómo podía actuar, brillar, cuando su reflejo le devolvía una imagen distorsionada? La lucha interna comenzó. En su mente,
Una batalla constante. Por un lado, el deseo de ser visto, de ser amado. Por otro, el miedo a ser juzgado. La cicatriz se transformó en un símbolo de su inseguridad. Cada vez que se miraba al espejo, la pregunta lo atormentaba. ¿Soy suficiente? En la escuela, los días se hacían largos. Las risas de sus compañeros resonaban como ecos lejanos. Se sentaba solo en el patio, observando. El teatro siempre había sido su refugio. Allí, podía ser alguien más, pero la cicatriz lo mantenía cautivo. ¿Cómo podría actuar cuando su propia imagen lo traicionaba? Una tarde decidió enfrentar sus miedos. Se inscribió en el club de teatro. El primer ensayo fue un desafío. Las luces brillaban, pero su corazón se hundía. Los demás actores eran seguros, radiantes. Él, en cambio, se sentía como un extraño en su propia piel. La cicatriz parecía gritarle que no pertenecía. El director, un hombre sabio, notó su lucha. Se acercó y le dijo: «La verdadera belleza está en la autenticidad. Tu cicatriz cuenta una historia». Esas palabras resonaron en su interior. Podía realmente convertir su dolor en arte. La idea lo intrigaba y aterraba a la vez. Con cada ensayo, comenzó a explorar su personaje. Se sumergió en la historia dejando que sus emociones fluyeran. La cicatriz, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en una herramienta. Aprendió a canalizar su dolor, su inseguridad, en su actuación. Cada línea que recitaba era un paso hacia la aceptación. Sin embargo, la batalla no había terminado. En el fondo, la pregunta seguía acechando. ¿Seré suficiente? La noche del estreno se acercaba. La adrenalina corría por sus venas. Se miró en el espejo una vez más. La cicatriz estaba allí, pero esta vez no la veía como una maldición. Era parte de su historia, de su viaje. El teatro estaba lleno. Las luces se apagaron. El telón se levantó. En ese momento sintió una conexión con el público. Cada palabra que pronunciaba resonaba en sus corazones. La cicatriz, lejos de ser un estigma, se convirtió en un símbolo de resiliencia. La ovación final fue abrumadora. En ese instante comprendió que su valor no dependía de su apariencia. La lucha por la autoestima no terminó esa noche. Era un camino largo, lleno de altibajos. Pero había aprendido algo crucial. La belleza reside en la autenticidad. La cicatriz no definía quién era, sino lo que había superado. La pregunta que lo atormentaba comenzó a transformarse. ¿Soy suficiente? Se convirtió en ¿soy auténtico? Con el tiempo, se dio cuenta de que todos llevamos cicatrices, visibles o invisibles. Cada una cuenta una historia. La suya era una historia de lucha, de aceptación. La cicatriz en su mejilla se convirtió en un recordatorio de su fortaleza. Ya no era un símbolo de inseguridad, sino de valentía. Así, su viaje apenas comenzaba. La actuación se convirtió en su voz, su forma de conectar con el mundo. La cicatriz, una parte de su identidad, lo impulsó a ser más que un actor. Lo llevó a ser un narrador de historias, un defensor de aquellos que luchan en silencio. La lucha interna se transformó en un viaje de autodescubrimiento, y en ese viaje encontró su verdadero yo. Roberto se sentó en el borde de su cama, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. El eco de las discusiones de sus padres resonaba en su cabeza. Cada grito, cada lágrima, cada palabra hiriente se repetía como un mantra. ¿Por qué no podía hacer que se quedaran juntos? ¿Por qué no podía ser suficiente? La culpa lo envolvía como una sombra. Se miró en el espejo y vio a un niño que no reconocía. Su reflejo mostraba un rostro cansado, ojos que habían perdido su brillo. La presión de ser un niño actor se sentía como una carga. En el escenario sonreía, pero detrás de esa sonrisa había un vacío. La actuación era su escape, pero también su prisión. En la escuela sus compañeros lo miraban con envidia. Roberto, el niño actor, decían.
pero nadie sabía lo que había detrás de esa fama. Nadie sabía que cada aplauso lo hacía sentir más solo. La aceptación que buscaba se desvanecía en el aire, como el humo de un cigarrillo. ¿Era realmente amado por lo que era, o solo por lo que hacía? Cada vez que se subía al escenario, sentía que debía demostrar algo, no solo a su público, sino a sí mismo. La presión era abrumadora. La voz de su madre resonaba en su mente. Tienes que ser el mejor, Roberto. No puedes fallar. Pero, ¿qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si no era suficiente? La idea lo atormentaba. En una de sus actuaciones, un pequeño papel en una obra escolar, sintió que el mundo se desmoronaba. Recordó la última vez que vio a sus padres juntos. La risa, la felicidad, todo se desvaneció en un instante. La escena se volvió borrosa, y las palabras se convirtieron en un murmullo. En ese momento, se dio cuenta de que estaba actuando no solo para el público, sino para sí mismo. Buscaba una respuesta, una forma de sanar. La obra terminó, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. La ovación del público lo llenó de una mezcla de alegría y tristeza. Aplaudían al personaje, no a él. Se sintió atrapado en un ciclo interminable de expectativas. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién soy realmente? La búsqueda de su identidad se volvía cada vez más desesperada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La culpa lo consumía. ¿Y si su actuación había contribuido a la ruptura de su familia? ¿Y si su deseo de ser aceptado había hecho que sus padres se sintieran aún más presionados? La idea lo mantenía despierto. La culpa se transformó en un monstruo que lo acechaba en la oscuridad. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el cielo estrellado, buscando respuestas en las constelaciones. La luna brillaba con fuerza, pero no podía iluminar su camino. Se sentía perdido en un mar de emociones. La soledad lo abrazaba y el miedo, a no ser suficiente, lo paralizaba. ¿Cómo podía ser un niño, actor, cuando su propia vida era un caos? En su mente, las imágenes de su familia se entrelazaban con sus sueños. Quería ser un héroe, no solo en el escenario, sino en la vida real. Quería salvar a sus padres, unirlos de nuevo. Pero, ¿cómo podía hacer eso cuando ni siquiera podía salvarse a sí mismo? La lucha interna se intensificaba. La presión de ser perfecto lo estaba destruyendo. Al día siguiente, en el ensayo, su mente seguía atrapada en la tormenta emocional. Sus compañeros notaron su distracción. «Roberto, ¿estás bien?», le preguntaron. Pero él solo sonrió. Una sonrisa vacía. La actuación era su refugio, pero también su prisión. La pregunta seguía resonando. ¿Qué pasaría si no puedo ser el niño que todos esperan? Mientras se preparaba para su próxima actuación, sintió que el escenario se convertía en un campo de batalla. Cada línea que debía recitar era un recordatorio de su lucha interna. La culpa, el miedo, la soledad, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar su verdad? ¿Podría liberarse de las cadenas que lo ataban? Roberto respiró hondo, sintiendo el peso de su carga. La actuación era su vida, pero también su lucha. En ese momento comprendió que debía enfrentar sus demonios. La búsqueda de aceptación no podía ser a expensas de su propia felicidad. La batalla apenas comenzaba, y él estaba listo para luchar. Roberto se encontraba en el escenario, el brillo del premio Ariel en sus manos. La multitud aplaudía, pero su corazón latía con fuerza. Había luchado durante años, enfrentando rechazos y fracasos. Este momento era la culminación de su esfuerzo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su triunfo. La revelación de que su coprotagonista, Evangelina, era su hermana, había desatado un escándalo que lo perseguiría. Mientras las luces parpadeaban, su mente se llenaba. La infancia compartida con Evangelina, los sueños de ser actores, las promesas de apoyarse mutuamente. Pero ahora, todo eso parecía un eco distante.
La gente no veía el talento, solo el escándalo. ¿Podía su éxito ser suficiente para silenciar el juicio social? Roberto bajó del escenario, el trofeo aún en sus manos. Las sonrisas de sus compañeros se desvanecieron al cruzar miradas con él. Sabía que hablaban a sus espaldas. Sabía que hablaban a sus espaldas. Pudo actuar con su hermana. ¿Qué tipo de relación tienen? Las preguntas lo atormentaban. La fama, que debería ser un alivio, se convertía en una carga. En su mente, la voz de su madre resonaba. Siempre cuida tu nombre, hijo. La familia es lo más importante. Pero ¿qué pasaba cuando la familia se convertía en un estigma? La presión de la sociedad lo aplastaba. La gente no entendía el sacrificio detrás de su éxito. No veían las noches en vela, los ensayos interminables, el sudor y las lágrimas. Solo veían el escándalo. Roberto se sentó en un banco del parque, el trofeo a su lado. La brisa suave no podía calmar su tormento. Recordó la primera vez que actuó junto a Evangelina. La química entre ellos era innegable. Habían creado magia en la pantalla, pero ahora, esa magia se había transformado en un veneno. La prensa no dejaba de especular. ¿Es amor? ¿Es incesto? Las palabras lo hirieron más que cualquier crítica a su actuación. La lucha interna lo consumía. ¿Debía defender su arte o proteger su familia? La lealtad a Evangelina chocaba con su deseo de ser aceptado. La pregunta lo atormentaba. ¿Es el talento suficiente para superar el juicio social? La respuesta parecía esquiva. Cada vez que pensaba en su carrera, la imagen de su hermana aparecía. La conexión que compartían era profunda, pero la sociedad no lo entendía. Mientras el sol se ponía, Roberto sintió una mezcla de tristeza y rabia. La industria del cine, que alguna vez había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa. La gente lo miraba con desdén, como si su éxito estuviera manchado. No mereces esto, se decía a sí mismo. Pero, ¿quién era él para decidir su valor? La lucha por su identidad se intensificaba. En su mente, las voces de sus críticos resonaban. Un actor no puede ser un escándalo. Debe ser un modelo a seguir. Pero, ¿qué pasaba con los modelos que eran humanos? ¿Acaso no tenían derecho a ser imperfectos? La lucha de Roberto no era solo por su carrera, sino por su humanidad. Quería gritar que el amor entre hermanos no era un crimen, que su arte era puro. La noche cayó, y con ella, la soledad se apoderó de él. Miró el trofeo, un símbolo de su éxito, pero también de su dolor. ¿Valía la pena? La pregunta lo atormentaba. La fama había traído consigo un precio alto. La gente lo aclamaba, pero solo para criticarlo después. La lucha por su dignidad se intensificaba. Roberto se levantó del banco, decidido a enfrentar el mundo. Sabía que el camino sería difícil. La sombra del escándalo lo seguiría, pero no podía dejar que eso definiera su vida. La conexión con Evangelina era más fuerte que cualquier juicio. Juntos, podrían enfrentar el mundo. La pregunta seguía ahí. Pero ahora tenía una respuesta. El talento y el amor podían superar cualquier obstáculo. Con el trofeo en mano, Roberto caminó hacia el horizonte. La lucha no había terminado, pero estaba listo para enfrentarla. La vida era un escenario, y él estaba decidido a actuar, sin importar el juicio de los demás. La historia de su vida apenas comenzaba, y estaba listo para escribirla, un acto a la vez. La fama llegó como un torrente. Roberto, un joven lleno de sueños, se encontró en el centro de atención. Las luces brillantes, los aplausos ensordecedores. Todo parecía perfecto. Pero, ¿a qué costo? La presión era abrumadora. Cada éxito traía consigo una sombra. La sombra del exceso. Las fiestas se convirtieron en su refugio. Al principio, solo un trago para celebrar. Luego, 2. Y después, la botella entera. El alcohol se convirtió en su compañero más fiel, una forma de escapar de la realidad. Pero la realidad siempre regresaba, más oscura,
y más pesada. Roberto comenzó a perderse. Las noches se alargaban, y las mañanas se volvían un tormento. Su hija, Valeria, lo miraba con ojos llenos de tristeza. Ella no entendía por qué su padre ya no estaba presente. Las promesas de juegos y risas se desvanecieron en el aire denso del alcohol. La culpa lo consumía. Cada vez que miraba a Valeria, sentía un puñal en el corazón. ¿Cómo había llegado a este punto? La fama, que una vez lo llenó de orgullo, ahora era una cadena que lo arrastraba al abismo. La lucha interna era feroz. ¿Era el éxito lo que realmente deseaba? ¿O era solo una ilusión que lo había llevado a perder lo más importante en su vida? Las noches se tornaron en un ciclo interminable. Roberto se despertaba en lugares desconocidos, rodeado de personas que no conocía. La soledad lo abrazaba con fuerza. En su mente, una pregunta resonaba. ¿Qué ha pasado con el hombre que solía ser? La respuesta era dolorosa. Había dejado de luchar. Se había rendido ante sus demonios. Un día, tras una noche de excesos, se encontró solo en su departamento. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Miró su reflejo en el espejo. Un extraño lo miraba de vuelta. La imagen de un hombre derrotado, con ojos vacíos. En ese momento, la realidad lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que había perdido todo: su carrera, su salud, y lo más devastador, la relación con su hija. La desesperación lo llevó a un punto de quiebre. Se sentó en el suelo, rodeado de botellas vacías. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Era este el final? ¿Iba a dejar que el alcohol lo consumiera por completo? La lucha interna se intensificó. En su mente, una voz susurraba: «Es hora de levantarse». Roberto recordó a Valeria. Su risa, su inocencia, la imagen de su hija lo llenó de una nueva determinación. No podía seguir así. No podía permitir que el alcohol lo robara de su vida. La lucha no sería fácil, pero sabía que debía intentarlo. Decidió buscar ayuda. Llamó a un centro de rehabilitación. La voz al otro lado de la línea era amable, comprensiva. «Estás dando el primer paso», le dijeron. Esa frase resonó en su corazón. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los días en la rehabilitación fueron difíciles. Cada momento era una batalla. La tentación lo acechaba, pero la imagen de Valeria lo mantenía firme. Aprendió a enfrentar sus demonios, a hablar sobre su dolor. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida. Las sesiones de terapia lo ayudaron a entender su adicción. No era solo el alcohol lo que lo había atrapado, sino el vacío que sentía. La fama había llenado su vida de superficialidad, pero había dejado un vacío profundo en su interior. Aprendió a buscar la felicidad en cosas simples. Un abrazo, una sonrisa, el amor de su hija. En el tiempo Roberto se sintió más fuerte. La lucha no había terminado, pero había encontrado un propósito. La relación con Valeria comenzó a sanar. Cada visita era un paso hacia la redención. La risa de su hija era la música más hermosa que había escuchado. La fama ya no era su prioridad. Había aprendido que lo verdaderamente valioso no se encuentra en los aplausos, sino en las conexiones humanas. La lucha por su vida lo había transformado. Ahora, cada día era una nueva oportunidad para ser mejor. Roberto miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero estaba listo para enfrentarlo. La fama había traído consigo excesos y adicciones, pero también le había enseñado la importancia de levantarse. La vida, a pesar de sus desafíos, era un regalo que valía la pena vivir. Roberto se miró en el espejo. Las arrugas en su rostro contaban historias de batallas perdidas y ganadas. A sus 54 años, la lucha por mantenerse sobrio era su mayor desafío. Cada mañana, el reflejo le recordaba su pasado. Noches de excesos, promesas rotas y un vacío que nunca parecía llenarse. Hoy, el sol brillaba con fuerza, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Podría realmente cambiar? La pregunta lo atormentaba. Había días en que la esperanza parecía un espejismo,
y otros en que la luz al final del túnel se hacía más brillante. Sin embargo, el miedo a recaer siempre estaba presente, como una sombra que lo seguía a cada paso. Mientras caminaba por el parque, los recuerdos lo asaltaban. Niños jugando, parejas riendo. Todo parecía tan lejano. Él había sido uno de ellos, lleno de sueños y ambiciones. Pero la adicción lo había arrastrado a un abismo del que parecía imposible salir. Se detuvo un momento, sintiendo el peso de su historia. ¿Era posible que aún hubiera un futuro para él? El aroma del café recién hecho lo llevó a una pequeña cafetería. Se sentó en una esquina, observando a la gente. Cada sorbo de café era un recordatorio de lo que había perdido. La vida seguía, pero él se sentía atrapado en un ciclo interminable de arrepentimiento. La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba dejar atrás el pasado. Por otro, la tentación de sucumbir a viejas costumbres lo acechaba. Un grupo de amigos entró riendo. La alegría que emanaban le hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué no podía ser parte de eso? La soledad lo envolvía como una manta pesada. Se preguntó si alguna vez podría disfrutar de la vida sin la necesidad de una copa. La idea de ser feliz sin alcohol parecía un sueño inalcanzable. Mientras observaba, una mujer se acercó a su mesa. Tenía una sonrisa cálida y ojos que reflejaban comprensión. Sin decir una palabra, le ofreció un café. Roberto sintió una chispa de conexión. Era un gesto simple, pero en ese momento significó el mundo para él. La amabilidad de un extraño podía ser el primer paso hacia la redención. Sin embargo, la batalla dentro de él continuaba. La voz de la adicción susurraba en su mente: solo una copa, no pasará nada. Pero Roberto sabía que una sola copa podría llevarlo de regreso a la oscuridad. La lucha era constante, y cada día era una decisión. ¿Elegiría la vida o se dejaría llevar por la tentación? Salió de la cafetería, sintiendo el aire fresco en su rostro. Decidió caminar hacia el parque. Cada paso era un acto de valentía. La naturaleza lo rodeaba, y por un momento sintió paz. Pero la paz era frágil. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría realmente cambiar? Se sentó en un banco, observando a los niños jugar. Recordó su infancia, llena de risas y sueños. ¿Dónde se había perdido ese niño? La vida lo había golpeado, pero aún había una chispa de esperanza en su corazón. La lucha por mantenerse sobrio no era solo una batalla contra el alcohol. Era una lucha por recuperar su vida, por volver a ser quien realmente era. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura. Era hermoso, pero también efímero. La vida era así, un momento brillante seguido de la oscuridad. Roberto cerró los ojos, respirando profundamente. En ese instante, decidió que no se rendiría. La esperanza era su ancla, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a recorrer. La lucha interna continuaba, pero ahora había una nueva determinación en su corazón. No estaba solo. Había personas que se preocupaban por él, que creían en su capacidad de cambiar. La conexión con los demás era vital. La vida no tenía que ser una batalla solitaria. Roberto se levantó del banco, sintiendo una renovada energía. Cada día sería un nuevo desafío, pero estaba listo para enfrentarlo. La pregunta que lo atormentaba había cambiado. No era si podría cambiar, sino cómo lo haría. La respuesta estaba en sus manos. Con cada paso, se acercaba más a la vida que siempre había deseado. Hoy, a sus 54 años, Roberto sigue luchando. Pero esta vez, lo hace con la certeza de que, a pesar de las cicatrices, siempre hay esperanza. Si su viaje te ha inspirado, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta.